Bienvenidos, esto es el Español Digital Hablar sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y de nuevo estamos con quién, pues con José Piñero Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, estoy bien, buenos días. Ya acercarnos a la Navidad, estamos aquí para hablar sobre estas cosas. Sí, señor, está claro. Ya teníamos ganas otra vez de retomar. Ha habido unos días poco ocupados por parte, sobre todo mía. Pido disculpas, te pido disculpas, pero ya estamos otra vez aquí. ¿Con qué? Pues nada más y nada menos que con el terror rojo en la guerra de España, con esta serie tan magnífica que estamos haciendo, que nos estás permitiendo hacer y en la que queremos escuchar, porque bueno, estábamos por Teruel, Aragón, nos queda mucha España y vamos a recorrerla toda entera, Pepe, que de nuevo merece la pena y es para lo que estamos. Adelante, Pepe, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a comenzar con la provincia de Huesca, que también fue una provincia mártir, ¿no? Y Ajá, eso teniendo en cuenta que solo afectó pues a una parte de la provincia, porque el alzamiento triunfó en lo que es la capital, también en Jaca, pero eso no fue óbice para que, por ejemplo, la zona de Barbastro ocurriera totalmente un desastre imposible de contar, ¿no? claro, claro que sí. Quiero decir que vamos a ver cosas muy, muy duras aquí, vamos a escucharlas, las vamos a tratar de basarnos sobre todo en informes oficiales o informes eclesiásticos para no caer en maniquismo, ¿no? Y no Muy caer bien. en en parcialidades y sobre todo en cosas que pueden helar pues, la conciencia y la sangre a muchas personas. Sí, señor, sí, El señor. informe, que es de finales de los años 40, es un informe, nos vamos a basar en el informe que hace la Fiscalía para la causa general y que es de finales de los años 40, como ocurrió también en Zaragoza y en Lérida, ¿no? Y comienza Claro, así. El primer capítulo se titula El orden público en la provincia durante los meses precedentes al alzamiento nacional. En la provincia de Huesca, casi en su totalidad y muy particularmente en los núcleos obreros de Tormos, Almudévar y de la zona de la provincia, eh, el Finca, límites con Cataluña, sí, presentaban actitudes francamente revolucionarias después del éxito rotundo de las izquierdas en las elecciones del 16 de febrero de 1966. La claro. capital y provincia se constituyeron ayuntamientos a base de concejales del Frente Popular. Esto lo conoces muy bien porque has analizado la manipulación que se hizo en los ayuntamientos una vez que el Frente Popular Claro. ocupó el poder, ¿no? Sí, señor. Prácticamente disolvió todos los ayuntamientos que eran legítimos, en cierta manera elegidos por elecciones municipales. Algunas venían de la época de la proclamación de la República y Claro. esos concejales fueron sustituidos por comisiones gestoras nombradas a dedo por los partidarios del Frente Popular, ¿no? Sí, señor, Fue efectivamente. como el poder municipal desapareció por una decisión gubernativa totalmente irregular, ¿no? Claro que Porque por sí. aquel entonces no existía una situación de guerra. Después, Claro. como sabemos, en la llegada de los nacionales, pues también nos volvieron a destituir estas autoridades locales que habían sido nombrados regularmente por el Frente Popular. Pero que ya fue una situación de guerra civil que Claro. es, en cierta manera, comprensible que podamos criticar los excesos y de celo que se produjeron, ¿no? Muy Pero bien. lo que ocurrió, como tú bien sabes, en los primeros instantes, cuando el poder Frente Popular se hizo de forma ilegítima, que ya está comprobado en el poder en 1936, fue apoderarse de los municipios de todos los ayuntamientos, Efectivamente, eso es muy cometiendo importante. varias barbaridades y irregularidades en todos los sitios donde estuvieron, ¿no? En Claro. algunas cosas, en algunos lugares incluso con algunos concejales o, o alcaldes que no estaban de acuerdo con esa institución, pues utilizaron la violencia, ¿no? Sí, La señor. violencia. Sí, señor. Sí, Eso es señor. así. Bueno, prosigamos. Con posterioridad se fueron sucediendo, a la llegada al poder del Frente Popular, eh, la celebración de mítines encaminados a saltar los ánimos revolucionarios y como consecuencia de uno de ellos celebrado en Huesca el 1 de mayo de 1936, en el que dirigieron la palabra a las masas destacados elementos como Antonio Ars de Viescas, Miguel Tieste de Canfrán y otros, Desiderio Jiménez de Educación Femenina y Custodio Penarrocha, Claro. llevador del Partido Comunista, se manifestaron los idealistas revolucionarios destacando las camisas rojas llevadas por los manifestantes. Ocurrieron diversos incidentes entre los partidarios de los diferentes partidos y se procedió a la detención de personas
de supuesta ideología fascista. Esto ya sabe lo que entiende esta gente por fascista, pero parece Sí, ser que ese término de fascismo, como hemos sentido varias veces, lo han tomado los fanáticos, los nostálgicos del Frente Popular, claro. de lo que se llamaba fascista en aquella época. Sí, Claro, señor. lo que no se sabe es que en aquella época España el 40%, el 50% de la población era analfabeta todavía. Claro que sí, Aquí en claro. España ahora presumimos de que somos muy cultos, pero creo que a nivel político, de distinción política, estamos incluso menos alfabetizados que nuestros compatriotas hace casi 90 años, ¿no? Sin duda, Pepe. Hay que decirlo porque es importante. Sí, señor. Bueno, se produjeron desórdenes como el asalto al Centro Católico de la Juventud, fue colocada una bandera roja en el edificio de los reverendos padres Escolapios, se declararon huelgas generales, robo de armas de fuego, etc. En la noche del 18 al 19 de julio se repartieron armas en los ayuntamientos de Huesca. Respecto a las huelgas que ocurrieron en estos meses previos al alzamiento, semanas previas al alzamiento nacional, al comienzo del Ajá. movimiento nacional, no existen, fueron muchísimas, pero no existe una estadística oficial. La única estadística oficial es las huelgas hasta el año 1934. Y Ya. las huelgas de 1933 y 34, según la estadística del anuario de la estadística, tienen tanta virulencia y fueron tan catastróficas como las habidas después de la muerte de Franco, en el año 76-77, que hubo Sí, también momentos huelguísticas, la mayoría de ellos eran todos con intencionalidades políticas, y los que efectivamente. hubo también en la época de 1917, cuando fue la famosa huelga acaudillada sobre todo por Largo Caballero, ¿no? O Claro, sea, está claro. fueron huelgas muy importantes que con más de 1 millón de personas participaron los hombres y las mujeres en estas huelgas, ¿no? Sí, Sigamos. señor. Pero en Huesca, la noche del 18 y 19 de julio, se partieron ambas armas en el ayuntamiento de Huesca. Respecto a los acontecimientos más dignos de mención llevados a cabo en los pueblos de la provincia, existen en el de Terniente, en el que el día 1 de mayo de 1966, organizada por el propio ayuntamiento, se celebró una gran manifestación que culminó con la clausura de la iglesia parroquial, en cuyas puertas fue colocado un candado con lo que se impidió la entrada a la misma de los fieles que la frecuentaban a diario. En Barbastro, y a raíz de la iniciación del alzamiento nacional, así como otros puntos de la provincia, las tropas fueron acuarteladas, destacándose la viva actuación del coronel Villalba, quien quitó el mando a los oficiales a sus órdenes para que no se sublevasen contra él. Sí, señor. Es verdad eso. Digamos. El alzamiento nacional en la provincia, el presidente epígrafe que redacta la Fiscalía de Huesca, indistintamente se llevó a cabo el alzamiento nacional en algunos puntos de la provincia, con verdadero éxito, y en otros, aunque los ánimos de las personas afectadas eran superiores a sus fuerzas, no pudieron contrarrestar a las potencias militares que en las fechas del 18 al 23 de julio de 1966 se hicieron dueñas de las plazas y de los puntos más estratégicos, como se sucedió en Siétamo, Pinéfar, Graus, Barbastro y otros. Respecto a Pinéfar, yo he tenido en mis manos incluso un, un billete creado por la agrupación del Frente Popular de Binéfar, ¿no? O Sí, sea, sí. emitieron billetes, exactamente billetes moneda, ¿eh? Claro, fíjate. Prevenido confidencialmente por el general de la Quinta Región Militar, don Miguel Cabanellas, ya con fecha 4 de julio de 1966, los jefes militares de guarnición en Huesca, y especialmente don Carmelo García Conde, como primer jefe del regimiento de Valladolid, Infantería número 20, de lo que se preparaba, estaban al tanto de los acontecimientos y de las maniobras y manifestaciones de carácter extremista, previendo a los jefes y oficiales tal decisión, no así a las clases y soldados. El día 19 de julio de 1936, a las 5 de la mañana, llamó por teléfono al general Benito, gobernador militar de la plaza de Huesca, para advertirles que habían recibido indicaciones del general Mola de que se produjera inmediatamente el alzamiento y tomasen las medidas necesarias, Ajá. ya que el día anterior se habían producido disturbios en la plaza como asalto de armerías y armamento del populacho por el gobernador civil Carrascosa. Se formaron las fuerzas en armas en el patio del cuartel, exhortándoles a la defensa de la patria en contra del gobierno que tan nefastamente regía sus destinos. Con 2 compañías de fusiles y otra de ametralladoras,
dejando una de reserva en el cuartel, se tomó militarmente la plaza de Huesca, apoderándose del gobierno civil, edificios de correos y telégrafos y declarando seguidamente el estado de guerra, quedando desde ese momento la población bajo el mando militar. En Jaca hubo que vencer dificultades y dominar a grupos de rebeldes que, en contra de las fuerzas militares y milicias de Falange de Quetés y personas de orden, querían adueñarse de la población. A las 6 horas del día 19 de julio se proclamó el estado de guerra. Parte de los pueblos fueron dominados por los marxistas y otros fueron recuperados en los primeros días, que mostraron cierta resistencia. Como hecho digno de mención por la heroicidad de sus defensores, conviene destacar la defensa del estrecho de Quinto, punto estratégico que guardaba la ciudad de Huesca, donde desde el 31 de agosto de 1976, asediados por las fuerzas republicanas, resistieron y rechazaron con arrojo y valentía las embestidas del enemigo en gran número. La guarnición la componían unos 600 hombres del regimiento de Huesca, Guardia Civil, voluntarios de Santiago y personal civil no combatiente, aproximadamente unos 100 entre hombres, mujeres y niños. Claro, tremendo. Asesinatos cometidos bajo la dominación roja. Ya empieza así el informe, sigue el informe, a contar lo que ha pasado en esta provincia. Fueron llevados a cabo innumerables asesinatos en aquellas localidades en que los marxistas se adueñaron de la población. Ya en julio de 1936 y sucesivamente, una vez formada los diferentes comités antifascistas, se procedió a la detención de las personas de orden y significación política, derechistas o religiosas, asesinándolos. En Barbastro, Graus, Binefar, Tardiente y Siétamo fue donde más se dejó sentir el terror de los milicianos que, por su cuenta y bajo las indicaciones de los componentes de los comités, se hacían cargo de las víctimas en gran número y se deshacían de ellos de la forma más inhumana posible. Fueron asesinados en la zona que comprende esta causa penal 1.777 personas y 37 más desaparecidas, es decir, más de 1.800. Es de interés destacar que el número de sacerdotes asesinados fue de 468 y 14 desaparecidos y el de 50 mujeres. Bueno, esto es así, pero los primeros informes o investigaciones que hace el ejército habla quizás de más, se dice que son más, porque simplemente en Barbastro fue una auténtica carnicería, como veremos más adelante, ¿no? En Barbastro, donde radicaba el Comité Central, se cometieron asesinatos de vecinos de localidad y de otros pueblos. Para mayor detalle, se incluye a continuación un cuadro en el que se especifica por sexos, profesiones u oficios el número de las personas que fueron asesinadas. Tremendo. Qué barbaridad. Cuadro numérico por profesiones de asesinatos cometidos. Profesiones religiosas, 4 asesinadas. Sacerdotes asesinados, 438 y desaparecidos, 14. Mujeres asesinadas, 50. Qué barbaridad. Militares asesinados, 41. Médicos y farmacéuticos asesinados, 9. Comerciantes, 124 asesinados y 1 desaparecido. Funcionarios públicos, 70 asesinados y 5 desaparecidos. Empleados, 64 asesinados y 1 desaparecido. Oficios varios, 87 asesinados y 4 desaparecidos. Labradores y jornaleros, 466 asesinados y 12 desaparecidos. ¿De qué revolución hablaban estas personas? Sí, señor, efectivamente, muy bien dicho, Pepe, efectivamente. Eso ¿De qué revolución? Incluso se ha comentado, y por muchos historiadores extremistas, hay que considerar que son extremistas de izquierdas, que han empezado a escribir historia o redactar escritos sobre la historia, pero no se han dejado su ideología en el sillón, ¿no? Claro. Se ha hablado mucho de la revolución que se llevó en Aragón por las milicias anarquistas, ¿no? Y por los grupos venidos de Cataluña. Pero aquí vemos que revolución si mataron a los más pobres. Claro, efectivamente. Labradores y jornaleros, 466. Fíjate. Y los desaparecidos son casi 480, más que sacerdotes. Ya. Te das cuenta que la zona de Barbastro quizás haya sido esta zona de Huesca de las más duras que sufrieron la persecución religiosa, ¿no? Ya, tremendo. Es horrible, aquí, como veremos a continuación. Pero a pesar de todo, los que más sufrieron y los más ejecutados fueron los labradores y jornaleros, es decir, los que iban a redimir. Esto es algo que muchos historiadores de izquierda no lo comentan porque no les interesa o porque no lo saben. Yo creo que no lo saben, ¿no?
Bueno, no sé yo. pero o lo olvida muy fácil. Mira, Eso, estamos hablando ahora de esta provincia donde la represión religiosa, como vemos, fue absolutamente horrible, pero 30 años después la jerarquía eclesiástica y sobre todo los jóvenes obreros que practicaban, que eran religiosos, que pertenecían a aquello que se llamó la OAC, sí, señor. querían, pues lógicamente, luchar. No sé, no les preocupaban los logros sociales del régimen y se dedicaban siempre a hacer política, a ver si Nada más. había elecciones libres y estas cosas, ¿no? Nada más, nada Es una más, nada barbaridad, más. Sí, sí. el mandato obrera de Acción Católica, ¿no? Sí, O sí, sí. la rama La juvenil de la SOAC, Acción Católica, ¿no? la SOAC, Pues se la dedicaron a JAC, eso, parece todo que eso. se olvidaron de estas cosas. Bueno, Claro. pues estaban aquí todos los documentos por parte de ellos, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, Y señor. hay Sí, es que verdad. perdonar, una persona religiosa y católica tiene que perdonar, pero hombre, Claro, no se puede claro, olvidar. claro, Sacerdotes asesinados en la provincia de Huesca claro que sí. en 450, Claro que labradores y sí. jornaleros asesinados en la provincia de Huesca, casi 500 personas. Fíjate, ¿Eh? fíjate, Los, fíjate. los, los, los pobres, los que había que redimir. ¿Eh? Sí, 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 sí. Nada, se olvidaron de todo. Bueno, yo creo que lo siguen olvidando porque es que, joder, es que es impresionante, Pepe. Es que esto sí, Impresionante. es una estadística Sí, redactada sí, sí, por sí. la Fiscalía, que es una Sí, sí, entidad, sí. que conoce muy bien la criminalidad y cómo tiene que analizarla de forma científica la Claro, criminalidad existente, ¿no? claro que sí. Abogados, 23 asesinados. Propietarios, solo 102 y Fíjate, 2 desaparecidos. qué barbaridad, Estudiantes, 19. qué barbaridad. Diversos, 58 y 2 desaparecidos. Y no consta su profesión, 202 personas asesinadas. Es una Tremendo. auténtica barbaridad. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Tremendo, tremendo, Pepe, tremendo, tremendo. Vamos con la personalidad de los asesinados en Huesca. Muy bien. Muy numerosas son las víctimas de esta provincia que disfrutaban de una personalidad reconocida. Según se expresa en cuadro anterior, podríamos citar a todos aquellos que por su significación en pro del movimiento nacional supieron morir por la patria y por la religión cristiana. Pero el hecho de asesinar el número tan elevado de sacerdotes, funcionarios públicos, comerciantes y labradores demuestra que posiblemente dentro de los ámbitos de un pueblo no haya habido otra persecución mayor, ni más cruel, ni más sangrienta que la sufrida en esta zona. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, No, señor. no obstante, destacando a aquellas personas de más alto relieve, citaremos a las siguientes. 2 puntos. El ilustrísimo señor obispo titular de Urbea en Epiro y administrador apostólico de Barbastro y su diócesis, don Florentino Asensio Sí, Barroso. Sobre esto ya hablaremos más porque esto merece comentar la parte. muy Don bien. Domingo Tarrío Novoa, registrador de la propiedad. Don José Angos Granel, juez de primera instancia e instrucción. Don Manuel Artero Bosque, teniente coronel de artillería. Don José Moscasi Changuenis, abogado y diputado a Cortes. Don Amado Jiménez Ayueva, director del Banco de Crédito de Zaragoza. Don Luis Fernández de Vega y otro, capitán de la Guardia Civil. Ya, tremendo. Qué barbaridad. Organización del terror y quiénes fueron sus inspiradores, directores y principales ejecutores. Una vez comenzado el alzamiento nacional, prosigue este informe de la Fiscalía, y en aquellos territorios donde triunfaron las fuerzas contrarias se formaron los llamados comités compuestos por elementos adictos al Frente Popular, que Claro. dependían en general de consejos o comités centrales, como el de Barbastro, regido en principio por el coronel Villalba Rubio, quien el mismo día 20 de julio de 1966 irrumpió en el cuartel con elementos del Frente Popular, seguido de una compacta chusma roja, esto es lo que dice la Fiscalía, ¿no? Sí, 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 está Que claro. portaba banderas rojas y confederales es de la CNT. Se destacaron por su actuación tal del barrio del Partido Comunista Trejo, Jove, Durruti, anarquistas, General Pozas, Gallo, un tal Cayo López y Rovira afiliado al PON. Es decir, aquí es importante saberlo porque se habla de Durruti, pero también se habla, curiosamente, de General Pozas, que fue un auténtico canalla. Sí, señor, sí, señor. Está demostrado además. Muy bien, Pepe. Realmente lo de General Pozas se puede, por ejemplo, decir que Durruti, había sido un terrorista, Sí, o los afiliados al PON eran exaltados revolucionarios y eso les nublaba la cabeza y sus ansias, ¿no? Pero el general Pozas era un general y un sí, general tiene que señor. ser una persona seria y no permitir que se cometieran estas barbaridades. Su obligación era evitarlas. Sí, señor, efectivamente. Y Ahí no lo está. hizo, sino que lo autorizó y lo propició. Como veremos cuando lleguemos a Madrid en el asesinato terrible del general que dirigió
de que Ochoa, triunfó en Asturias, de ¿sabes? Ochoa, de Ochoa. Ochoa, ¿eh? Que la responsabilidad es del general Pozas. Está claro. Dieron comienzo a las detenciones de personas, prosigue el informe de la Fiscalía, de orden, saqueos o viviendas, profanación de iglesias y ermitas y quema de imágenes y objetos de culto. Quiero decir que todos estos hombres de la iglesia, de los jóvenes Sí, obreros sí, de los sí, años 60 que estoy investigando, de esto no se acordaban de nada. claro. Mira, No se acordaban de nada, ¿no? Pero eso sucedió en muchas de esas intervenciones de la OAC de los años 60 y de la JOB, la Actitud Obrera de Acción Católica, era porque estaban dirigidos por miembros desde el extranjero, ¿eh? muy bien. Esto lo ha demostrado bien Luis Suárez, ¿eh? Sí, señor, sí, señor, Luis sí, Suárez, claro, lo señor. ha demostrado bien de que estaban estos grupos, y eso Luis Suárez era una persona muy católica, pero Muy todo es bien, cierto que estos grupos de religiosos estaban dirigidos desde fuera, desde Bélgica o mismamente desde Roma, ¿eh? claro que Cosas sí. son como son. Claro, como no conocían, no conocían estas cosas, pues lo que había ocurrido, pues llegaban a esos excesos políticos. Pero realmente para conocer la historia de España había que conocer esto. Y una vez conocido estas cosas, pues es cuando tú puedes opinar sobre las acciones Claro, políticas. Aunque la Iglesia lo que tiene, el objetivo son las acciones pastorales, políticas, ¿no? Porque como decía Jesucristo, corrígeme tú, que esto sí sabes, mi reino no es de este mundo, ¿no? sí, señor, efectivamente. Así lo dejó escrito, lo dejó dicho y Pero después se parece escribió. que en los años 60 estos de la UAC y estos Sí, de la JOC sí, no se sí. enteraban. No, no Bueno, sé. te voy a decir yo que ahora mismo la Juventud Obrera Cristiana, que tuvo mucha importancia, sobre todo en la huelga de Asturias del año 62 y las huelgas que hubo aquí en el norte de España, que yo estoy en la provincia de León hablando, de esto no sabía nada, pero que en la actualidad es una asociación que nació hace 100 años, pero es una asociación, agárrate, subvencionada por el gobierno de España. Claro, por algo será, ¿no? Digo yo. No, no, lo pone en su página web, ¿no? Sí. Claro, es que la Hasta pasta, hoy, ¿eh? Hasta- claro, fíjate, pero por algo la subvencionan. Desde luego no es porque se oponga. No, por razones pastorales creo que no, ¿eh? No, 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 de luego que no, No, de luego que no. pero... No, es que hay que criticar la actitud de la Que sí, Iglesia, que como sí, he que hablado sí. contigo, Claro que que con sí. este sacrificio que hizo sobre la Iglesia popular, porque eran todos párrocos, Sí, sacerdotes, señor. que lo veremos cómo la Iglesia cambió en los años 60 Sí, verdad. y se dedicó a hacer política. Sí, verdad. Sí, verdad. Se dedicó a hacer política cuando normalmente el obrero y el operario en los años 60 estaba mejor que ahora. Es Sí, decir, un señor. obrero en los años 60 con la legislación de la época tenía derecho a participar en los beneficios Sí, de señor. los empresarios. Eso hoy Efectivamente. no ocurre. El Efectivamente. despido no era libre, eso hoy no ocurre. Claro. Tenía derecho a participar en las grandes compañías de más de 500 obreros y Claro que naturalmente sí. participaba en el Consejo de Administración Claro como que sí. gestor, que eso es el verdadero socialismo, ¿no? Sí, es O verdad. sea, Sí, es verdad. Sí, es verdad. tenía derecho el obrero a que le dieran a cargo de los beneficios extraordinarios de las empresas casas para vivir Sí, y señor. economatos. Sí, es verdad. Y También. economatos, eso hoy no existe. No Está existe, prohibido. no. Nada. Nada de nada. No, Nada. no existe, Perfecto. eso, no Nada. existe nada. Nada. Y bueno, la Iglesia se dedicaba, la JOC, la Juventud de Obreros Cristianos, en los años 60 y en los años 70, y la OAC, que también existe, la Hermandad de Sí, Obreros señor. Cristianos, se dedicaban a hacer política, a pedir que hubiese elecciones libres y estas cosas. Efectivamente. Efectivamente. Todo Que lo bueno, elecciones contrario. en el aspecto sindical sí existía, Sí porque las existían. Y elecciones sindicales de los libres. años 60 eran perfectamente libres y Claro, democráticas. De hecho, claro, claro. participaba comisiones obreras, ¿no? Claro, claro que Comisiones sí, obreras claro que sí. participó en las elecciones y le salieron muy bien los resultados en la época de Franco, ¿no? Sí, señor, Habla efectivamente. también una vez que habla de comisiones obreras, si realmente esas comisiones Sí, nacieron de forma sí. espontánea, No, como no, en no. algunos casos sí sucedieron, cuidado, y después fueron colonizadas por el Partido Comunista, ¿eh? Claro que sí, como siempre hacen Cuidado, ¿eh? Porque ahora te voy a dar una buena noticia que lo estoy escribiendo. a ver, Parece ser que la primera comisión obrera ajá, nació la primera comisión obrera nació en la mina de la Camocha, en Asturias, en el año 1957. ajá, Se creó una comisión de obreros para reclamar pues unas reclamaciones salariales ya, y el comité estaba compuesto, logrado por los obreros, por tres personas. Una persona que era un militante ajá, clandestino del Partido Comunista, ya, un obrero minero que era apolítico, y otro minero, el tercero,
que era gallego, pero que había sido voluntario en la División Azul, que es Joder, el que llevó el peso de las conversaciones las porque era conversaciones. divisionario. Claro, claro, claro. Qué barbaridad. Eso es una Eso es primicia, el año Pepe. 57. Salió un Ya, artículo publicado en La Razón en julio sobre este tema, que fue un ya, ya. falangista, este hombre que inició las misiones de manera. Lo cual quiere decir que la historia de España se ha contado como a algunos les ha Sí, interesado. sí, como les ha Se ha interesado. querido olvidar todo esto, Sí, lo de la señor. guerra, para después, a partir de los años 60, crear una cosa, una ficción Sí, 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 ideológica, sí, sí, sí. para que ciertas personas o ciertos grupos o colectivos ideológicos triunfaran después de la muerte de Franco o Sí, incluso en sí. la vida de Franco. Sí, es verdad, sí, Pues es así. verdad. Bueno, y se sigue ¿Eh? escribiendo también como se quiere, Pepe. Por eso Eso, estamos, pero bueno, para eso eso no se sabe. estamos. Pues ya hay algunos casos curiosos sobre Claro, comisiones. claro, Bueno, claro. sigamos. Sigamos, muy bien. Eh, las víctimas no eran juzgadas y se les sacaba en grupos atados para ser asesinados después de cometer con ellas toda clase de atropellos. O sea, eso pasó en casi todos los sitios de España. En Barbastro y Efectivamente. Graus eran innumerables los elementos que participaban en desmanes y asesinatos, distinguiéndose, entre otros, un tal Mariano Asín Col, Aniceto y Leoncio Fantova, Santaliestra Mariano Abad, Héctor Martínez Ibáñez, Mariano Sierra, Castillón, Valero Giral y otros. Muy bien. Sigamos. La llamada Banda de los Aguiluchos de Monzón, a las órdenes de Luis Bergua Ibáñez, formada por milicianos procedentes, la mayoría de ellos de Barcelona, de los bajos fondos, cuidado, fue la que dejaba huella bien patente en los pueblos por donde pasaban, achacándoseles una buena parte de los asesinatos cometidos, sobre todo en las personas de los sacerdotes y de significado carácter religioso. En resumen, podemos decir que el terror fue organizado indistintamente por individuos rojos que por sus significados ideales fueron nombrados para cargos de comités y milicias y que secundados por otros sobraban y decidían a su antojo. Es decir, fue una decisión de arriba, no de abajo. Efectivamente. Todo dirigido. A Todo, diferencia de lo que dicen algunos historiadores de izquierdas, no. Esto claro, fue desde arriba. Lo que pasa es que los dirigentes sabían cómo se iba a claro, aportar sus subalternos, claro, que hombre, iban a dar estaban, riendas sueltas a sus instintos criminales. claro, Eso. estaban organizados y cada uno sabe dónde está cada cual. Eso está ¿No? clarísimo, hombre, como en cualquier Inspiradores, organización. directores y ejecutores, prosigue el informe de la Fiscalía, además de los nombrados anteriormente, fueron todos aquellos que son muchísimos, que guiados por su ideal o incultura decidían su recapacitación para la comisión de los diferentes delitos. Claro, tremendo. Procedimiento y lugares más frecuentes para cometer los asesinatos. Es el siguiente epígrafe que redacta la Fiscalía de Huesca. Ajá. Ya se detalla en el apartado cuarto la forma en que se llevó a cabo algunos de los asesinatos, pero no obstante y en forma general puede decirse que eran cometidos la mayoría por arma de fuego. Los Ya. detenidos en los pueblos fueron conducidos, un momento, los detenidos en los pueblos fueron conducidos a Barbastro, donde aparentemente los juzgaban y después los fusilaban, muchos de ellos en el cementerio y otros en carreteras o despoblados por el procedimiento del paseo. En Tamarite de Litera y a 5 kilómetros de la localidad de Alto Ricón, fueron asesinados un gran número de personas civiles y religiosas en el llamado Pozo de la Ventafarinas, a donde en varios casos se arrojaban a las víctimas antes de morir. No se ha podido concretar los nombres y número de los que fueron asesinados en aquel lugar, pero se acerca a 300. Qué barbaridad. En algunos lugares se habla de más personas, en algunos documentos que he visto en este sitio. Si se les fusilaba, Qué barbaridad. y caían al Al, vacío y algunos al de vacío. ellos incluso tardaban Claro, días en morir. claro, qué Como casos barbaridad. especiales puede citarse el de aquellas víctimas que fueron asesinadas en la plaza pública con los vejámenes propios de los dirigentes rojos y sus secuaces. Impresionante. Asesinatos de mayor crueldad. Siguiente epígrafe. Un gran número de víctimas sufrieron la feroz forma de morir. Asesinado de la manera más cruel. Los milicianos rojos, en su mayoría, y en otros casos los componentes de los comités, generalmente en masa, se deshacían de sus enemigos, haciéndoles pasar tormentos de los más horrorosos antes de su muerte. Eran maltratados impiadamente. Objeto de mofa ridícula, se les apuntaba parte de los miembros de su cuerpo en vida. Eran arrastrados, quemados, algunos vivos, y por fin asesinados, bien con armas de fuego, armas blancas, tirados por barrancos o a golpes morían.
Bueno, es Terrible, ¿eh? impresionante, Pepe, lo que acabas de leer. Es impresionante. Vaya testimonio ese. No olvidemos nunca. Repito, eran maltratados impiadamente, objeto de mofas ridículas, se les amputaba parte de los miembros de su cuerpo en vida, eran arrastrados, quemados, algunos vivos, y por fin asesinados, bien con armas de fuego, armas blancas, tirados por barrancos o a golpes morían. Qué barbaridad, qué barbaridad. Es impresionante, Pepe. Es Y impresionante. determinando alguno de estos crímenes citaremos dos puntos. El asesinato de don Julio Besós, el cómono de Antillón, le maniataron y de esta forma lo llevaron por las calles del pueblo entre burlas y sarcasmos. De vez en cuando le hacían arrodillarse y a culatazos le obligaban a seguir. Adelante, medio muerto de sed por el calor y por las torturas lo llevaron al campo y le hicieron la primera descarga, preguntando sus asesinos: ¿te duele? ¿No tienes nada que decir? Rematando a tiros. Esto está en el folio 9 de la pieza 10. Si te fijas, estos salvajes prácticamente le hacían a estos pobres sacerdotes el mismo camino íter que sufrió Jesucristo, ¿no? Claro, el mismo, sí, señor. No tenía otra cosa El que camino hacer. del Gólgota, Sí, ¿sabes? sí, está Parecido, claro. ¿no? Nos queda Pero cinco bueno, minutos, Pepe. de esto la obrera cristiana de los años 60 Sí, sí, y sí, la fíjate. COP no sabían, ¿eh? No, No no sabían sabían nada. 5 minutos, esto. Pepe, 5 minutos. Don Antonio Gracia lo detuvieron con una hermana suya de avanzada edad. En su presencia la mataron. Después lo fusilaron a él, quemaron su cadáver y, como ardiese despacio, lo rociaron con gasolina. Joder, Mientras ardía, lo revolvían con palos y hacían de él toda suerte de burlas y escarnio. qué barbaridad, repugnante. Impresionante, Pepe. Qué barbaridad. Vamos con lo más conocido de lo que pasó en la provincia de Huesca. El ilustrísimo señor obispo de la diócesis de Barbastro, don Florentino Asensio Barroso, Sí, señor. también en la pieza décima, como los anteriores, antes de su muerte fue objeto de amputaciones terribles e inverecundas que le practicó un médico. Le Qué barbaridad. suturaron la llaga y le obligaron a ir por su propio pie a la muerte, chorreando sangre. Extenuado llegó al lugar de la ejecución, que fue el mismo paraje de la carretera de Sariñena, en que 4 días después fueron asesinadas 20 hermanos religiosos. Allí recibió la primera descarga, pero no murió. Y llevado al cementerio y arrojado sobre un montón de cadáveres después de 2 horas de agonía, lo remataron a tiros. Como habéis Claro. conocido, le amputaron los Los testículos testículos, sí. y encargaron y nombraron a un médico que le hiciese la operación de extraer los testículos mediante una operación quirúrgica. Sí, 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 sí. Es una Es barbaridad impresionante. terrible, ¿eh? Terrible, terrible, Pepe, terrible. Algo Qué barbaridad. horrible, una de las cosas peores de la guerra civil, Tremendo. como esta persona, Florencio Asensio Barroso, Sí, señor. sufrió tanto, ¿no? Sí, Además, es señor. una persona que era bastante pacífica. De hecho, Sí, hombre, claro. cuando murió, antes de morir, en lo que estaba subiendo, pidió a Dios: compadéceme de mí, compadéceme de mí, exactamente. Claro, sí, señor. Exactamente. Terrible, Según un informe militar de la época. terrible. 3 minutos, Pepe. Se dice que le hicieron un corte con una navaja en los testículos, folio 180. Le mutilaron sacándole los testículos científicamente para que no se desangrase y que el médico que cometió tal crimen lo fue manifestando en cafés y bares llevándolos envueltos en un papel. Esto ya Claro. es Ah, terrible. esto es Está tremendo, vamos. en la pieza décima de Huesca, en el folio 173, para quien quiera leerlo. Es tremendo, vamos. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Es horrible, horrible, Pepe, horrible. Se nos va acabando el tiempo, Pepe. En el término de Peralta de la Sal fueron asesinados 3 religiosos después de violarlas, tres religiosas, y cometer con ellas toda clase de burlas y desprecios. También en la pieza décima, en el folio 157. Impresionante, impresionante. Qué bestialidad, qué barbaridad, qué barbaridad. Lo que Yo estás no comento. contando, Pepe. Fíjate, Son cosas además, claro. Y además, digamos siempre lo mismo. Este es un informe de una fiscalía, es decir, más serio, más incuestionable, imposible, Pepe. Qué Sí, barbaridad. también hay un informe militar que ya lo veremos, que Claro, concuerda con todo lo que se ha dicho aquí, más o muy bien, menos, que muy también bien, son serios, porque muy era la bien. auditoría Claro, del ejército que por hacía supuesto que sí. el informe, que eran también juristas que Claro, analizaban todas estas claro, barbaridades. por supuesto que sí. Es algo horroroso, de verdad, Nada, ¿eh? terrible. Pepe, lo dejamos aquí, se nos acaba el tiempo, 1 minuto nada más. Seguiremos, por supuestísimo, porque esto es lo que hay que dar a conocer. Porque, bueno, tú has dicho antes que
parece que no lo conocían o se les ha olvidado, pero es que se les No, sigue ahora ya lo olvidando. conocen, ahora lo tapan. Pero en Ahora los años 60 ya lo habían ya lo olvidado. había Lo habían olvidado, olvidado. ya lo había olvidado. Ahora lo Y tapan. estos sacerdotes progresistas se dedicaban a hacer Sí, política. sí, Creo que señor. eso estaba en las Sagradas Escrituras, Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. que participasen para hacer política y eso. Claro, ¿Sí? efectivamente. Mi reino no de este mundo, correcto. Bueno, José Piñero Maceiras, el terror rojo de España. Bueno, terrible, importantísimo. Y yo creo que hay que seguir con ello, Pepe, porque para eso estamos también. Y tú con tus investigaciones, para decir la verdad siempre sin complejos. Un abrazo muy fuerte, Pepe. Muchísimas gracias, hombre. venga, muchas gracias a Nos ti. vemos. Hasta Un luego. abrazo.